Yo creo que cuando hablamos de condición humana, y aunque no empleemos siempre ese término, no deberíamos referirnos a unos rasgos inamovibles en el ser humano. Vamos a ponernos quizá hoy un poco intensos. Al menos desde hace un par de siglos, hablar de una naturaleza en el ser humano es objeto de una feroz crítica. A pesar de que obviamente poseemos unas características biológicas determinadas, yo creo que es la manera en que cada ser humano hace frente a sus circunstancias, a los acontecimientos posteriores en su vida, lo que da lugar a una condición específica. Desde este punto de vista, la condición del ser humano aparece obviamente condicionada por el conjunto de sus experiencias. Si a estas alturas no hay respuestas definitivas sobre la existencia o no de una naturaleza humana, como de cualquier otro concepto metafísico, hay que volcar nuestro esfuerzo en el estudio del ser humano y de su comportamiento de un modo estrictamente científico. Desgraciadamente, la religión sobre todo, muchas corrientes filosóficas aparecen como culpables de la insistencia en una naturaleza fija e invariable en los seres humanos. Desde nuestro punto de vista, las consecuencias son nefastas, ya que no hay lugar para un pensamiento amplio y para el libre examen, y aparecemos una vez maniatados por una idea conservadora sobre el hombre y la sociedad. A nivel coloquial podemos observar una y otra vez en las personas el legado de ese pensamiento conservador, inamovible, con la insistencia una y otra vez en cierto determinismo originado en la condición humana. Las personas más conservadoras insistirán en el lado más negativo del ser humano, algo que claramente favorece el statu quo e impide la profundización en los problemas sociales. Situarse en el otro polo, hablar de una naturaleza supuestamente benévola en el ser humano, pues a poco conduce. Existen condiciones de una u otra índole en el ser humano, no se puede negar que hay tendencias destructivas, pero es posible potenciar los rasgos más constructivos, cooperativos, solidarios. Para ello requerimos de individuos conscientes de sus capacidades intelectuales y morales y dispuestos a dar un mayor horizonte a su racionalidad. Casi nada. Hay que comprender que cada ser humano aparece moldeado por la sociedad y el mundo que conoce. A nivel económico con el capitalismo y en el ámbito político con el culto al Estado, solo podían generarse individuos con una fuerte tendencia a la enajenación, es decir, dominados por fuerzas externas e incapaces de enfrentarse a una realidad concreta. Los rasgos originales del sistema capitalista fueron la acumulación y la explotación, la búsqueda de rentabilidad económica como principal motor de la vida. Tal y como señaló Erich Fromm, el capitalismo contemporáneo ha generado sobre todo individuos pasivos en sus momentos de ocio, deseosos de consumir cualquier cosa de manera superficial. Ese ser humano dócil que vuelca su capacidad cooperativa en una producción económica que le es ajena, será también fácilmente influenciable en lo mediático y en lo político. Y sin embargo, es posible que él se sienta libre e independiente, que crea que ninguna autoridad o fuerza moral le condiciona. Sin embargo, creo que puede decirse que la realidad es que será fácilmente guiado para que acepte el mundo que colocan ante sus ojos. Esta situación, lúcidamente analizada por Fromm hace años, aparece potenciada por una sociedad en la que la tecnología ha contribuido a la deshumanización, a separarnos de nuestra realidad concreta, a enajenarnos. Las crisis periódicas del capitalismo, inherentes al sistema y debidamente manipuladas por los poderosos, solo aumentan esa situación de enajenación, con el añadido de pérdida de derechos de todo tipo. Resulta alarmante observar a gran parte de la población aceptar sin la mínima protesta esa pérdida de derechos, que no se ha producido únicamente en supuestos periodos de crisis, y apuntalar además a una clase dirigente confiando en que serán capaces de dar solución a algo. Para mejorar la sociedad que moldea al individuo hay que profundizar en demasiados males que no son ni mucho menos coyunturales. Son muchas las barreras que impiden que se generen individuos conscientes con una renovada y poderosa conciencia acerca de los problemas del mundo, mientras que resulta mucho más habitual la docilidad y pasividad sobre hechos que son moralmente reprobables. La propia existencia del Estado, que aparece como necesaria para muchas personas, supone la obvia proyección en el individuo de sus sentimientos sociales. La política aparece meramente como la gestión de una institución estatal en que, solo de manera formal, cada ciudadano se muestra demócrata y cooperante, mientras que lo que subyace es la sumisión y aceptación de un mundo que le es ajeno. Así, las potencialidades del ser humano, la potestad de cada uno para desarrollar sus facultades,
que no hay que confundir con el poder sobre otras personas, su coraje o su intelecto se proyectan a esa clase dirigente que gestiona el Estado. De nuevo, la enajenación, principal rasgo de la sociedad contemporánea, cumple su debida función. Insistiremos en que esa sociedad moldea al ser humano. Aunque resulte peculiar hablar de trabajo, realizarle una crítica, cuando tantas personas no tienen un salario para vivir dignamente, pues hay que insistir también en ese proceso de enajenación dentro de la producción económica. Insistiremos, una vez más, es el mundo que habita el que moldea al ser humano, no es que tenga ciertas condiciones que le empujan a la enajenación, al deseo de dominar o ser dominado. Y es posible que estas dos posturas tengan una condición patológica. Yo creo que un primer paso personal para tratar de romper esas cadenas es cuestionar, hacerse preguntas, profundizar, indagar, reflexionar sobre esas potencialidades que solemos proyectar hacia otros. Esta proyección es más obvia en el caso de la religión, ya que se dirige hacia un plano sobrenatural, pero la idolatría puede que sea lo mismo en el campo político. Si volvemos al tema inicial de la naturaleza humana, hay que comprender que todas esas características de la sociedad contemporánea, proclive a la enajenación, han conducido al individuo a actitudes que se han acabado aceptando como propias de su condición. Un ejemplo es lo que Fromm llamaba el anhelo de la holganza completa. Algo tan inmoral como esto, la holgazanería absoluta en un mundo imperfecto en el que muchos sufren, cuando el trabajo debería tener una función liberadora, da idea del mundo en que vivimos. Recordaremos una y otra vez que el ser humano ha pasado por muchas etapas históricas y por muchos tipos de sociedad y, en gran medida, es producto de todos esos acontecimientos. En culturas del pasado, el hombre se mostraba impotente ante fuerzas naturales, lo que daba lugar a evidentes funciones de idolatría en entes sobrenaturales. A mi modo de ver, las religiones modernas no son más que un residuo de todo ello. En nuestra sociedad actual, de nuevo el ser humano se muestra inerte ante fuerzas económicas y políticas que le sobrepasan. También en este caso hay todo tipo de idolatría, en figuras políticas o de cualquier otro tipo, pero también en bienes materiales, que el ser humano cree poseer y que es posible que se vea poseído por ellos. Solo es posible generar individuos sanos y cuerdos creando una sociedad ajustada a las necesidades del hombre, en la que las relaciones sean verdaderamente fraternales y solidarias, no falsos vínculos nacionales, que es otra muestra de enajenación. Una sociedad en la que las verdaderas potencialidades del ser humano hallen su máximo desarrollo, en la que se fomente la cooperación, la creatividad y el deseo de mejorar humanamente. Todo ello frente al inaceptable conformismo de gran parte de la sociedad. No se trata en absoluto de una confianza en la naturaleza benévola del ser humano. No se trata tampoco de negar que siempre se producirán contradicciones y conflictos. Se trata de conocer y aceptar que la sociedad no tiene por qué potenciar sus rasgos más negativos, y sí potenciar los más constructivos. Tal y como escribió Erich Fromm sobre esa posible sociedad, una vez que haya superado el estado primitivo del sacrificio humano, sea en la forma ritualista de las inmolaciones humanas de los aztecas o mayas, o en la forma secular de la guerra, cuando haya sido capaz de regular su relación con la naturaleza de manera razonable, en lugar de ciegamente, cuando las cosas se hayan convertido verdaderamente en sus servidores y no en sus ídolos, entonces tendrá ante sí los conflictos y problemas verdaderamente humanos. Deberá ser temerario, valiente, imaginativo, capaz de sufrir y gozar, pero sus fuerzas estarán al servicio de la vida, no de la muerte. La nueva fase de la historia humana, si es que llega a ocurrir, no será un final, sino un nuevo comienzo. Esperemos que así sea. Hasta muy pronto.